esta presentación va a dejar en claro ciertos aspectos respecto a muchas tergiversaciones, cosas infundadas e incluso cosas que se han dicho lamentablemente, creo yo, que por desconocimiento respecto a, por ejemplo, que los exportadores ecuatorianos en algún momento, si el sistema falla, podría ser que no reciban sus pagos en dólares o que se les pague en sucres. Malentendiendo que el sucre como moneda no existe. Todo eso vamos a aclarar. Vamos a aclarar también que muchas veces he dicho que con el sucre el Banco Central o el Ecuador está perdiendo dinero, que es un mal negocio para el país, o que Venezuela nunca va a pagar, que el Banco Central tiene cuentas incobrables para el Ecuador, cosas completamente falsas, y que en su momento el Banco Central, mediante o boletines de prensa, o comunicaciones o entrevistas, hemos aclarado y hemos demostrado que no son ciertas. Otra de las cosas que se ha venido diciendo infundadamente, y yo estimo que incluso está con mala fe, es que en el sucre no participan los bancos. ¿Qué cosa más falsa que es? En el sucre todas las transacciones son únicamente hechas a través de las instituciones financieras. No es cierto que en el sucre no participan los bancos. Es más, no hay transacción que se pueda hacer en el sucre que no pase por un banco privado. Y otra confusión que lastimosamente algunos articulistas o editorialistas han recogido, que es una confusión peligrosa, ya les vamos a contar por qué, es asociar que todo lo que se denomina transacción inusual es exactamente igual a delito. Eso es un error. Para quienes conocen la ley, para quienes saben del tema de lavado de activos y la ley de prevención de lavado de activos, saben con total claridad que una transacción inusual no es automáticamente lo mismo que un delito. Todo eso vamos a aclarar porque lastimosamente se han venido diciendo muchas de estas cosas de manera infundada, como se ha venido diciendo. Quizás para empezar, creo que es importante ilustrarles a ustedes qué es el sucre. Empecemos por el principio. El sucre es un sistema de compensación para flujos de comercio. Vamos a los fundamentos más elementales. Cuando un país quiere exportar, tiene varias vías, varias formas para hacer comercio. Normalmente se ponen de acuerdo con un importador en otro país del mundo, llegan a un negocio privado, firman un contrato y hacen todo un proceso de exportación. Los países para hacer los procesos de exportación tienen esencialmente dos posibilidades. La primera, como ustedes ven en pantalla, son los mecanismos tradicionales, mediante los cuales un país, cuando exporta, el momento que hace la exportación y recibe el pago, recibe todos los recursos que corresponden a su exportación. Es decir, si exportó $100, el país desde donde se importan esos bienes manda $100 al Ecuador. A la vez, el Ecuador también importa del resto del mundo. Entonces, si el Ecuador, por ejemplo, importó $80, el Ecuador manda $80 fuera del Ecuador. Entonces, bajo ese mecanismo tradicional, lo que ocurre es que vinieron 100 y se fueron 80. Saldo neto ventajoso para el Ecuador, en este ejemplo que doy, 20. El mecanismo tradicional de comercio funciona así. Todo el flujo de exportación entra y todo el flujo de importación sale. Hay otro esquema que son los sistemas de compensación hechos para que esto no suceda, sino para que solamente entre y salga de la economía la diferencia entre lo que se importó y lo que se exportó. Es decir, ya no salen los 80 que importamos y entran los 100, sino que por la compensación hecha entre las autoridades de los países solamente entran los 20. Los sistemas de compensación entonces tienen una ventaja fundamental. Están hechos para ahorrar el flujo de divisas de los países, porque ya no tenemos que mandar los 80 ni nos tienen que mandar los 100, sino que solamente nos mandan los 20 por la diferencia. Ese es el concepto de lo que hace un sistema de compensación, que como dice en la pantalla, ustedes pueden ver, son acuerdos entre estados. Siempre los acuerdos
los sistemas de compensación son acuerdos formales de carácter de índole de derecho internacional entre estados, no son acuerdos entre privados, son acuerdos entre estados para facilitar las transferencias y trabajar solamente con los saldos y ahorrarnos divisas en el flujo comercial. Hecha esta primera aclaración, entonces, lo importante es mencionar cuáles son los sistemas de pagos que existen en América Latina. Y en América Latina esencialmente existen dos sistemas de compensación. El uno es el conocido, que está a la izquierda de la pantalla, el sistema de compensación de ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y el otro sistema de compensación que existe en América Latina es el sistema de monedas locales, o SML por sus siglas, que opera entre Brasil y Argentina exclusivamente. Son estos dos los sistemas que existían en Latinoamérica. El Ecuador podría participar solamente en ALADI. El Sucre es un sistema nuevo, es un sistema adicional que tiene la misma función que tiene ALADI y la misma función que tiene el sistema de monedas que utilizan Brasil y Argentina. Como ustedes pueden ver, los sistemas de pagos no obedecen a ninguna otra cosa sino a facilitar la vida comercial y transar menos cantidad de divisas entre países. Lo hacen países de cualquier índole, lo hacen países con gobiernos de izquierda, lo hacen países con gobiernos de derecha. Todos los países del mundo participan en sistemas de compensación bajo el principio de reciprocidad y confianza entre los países. Aclarado esto, también es importante mencionarles a ustedes cuáles son las características de los sistemas de compensación que hay en el resto de América Latina. Como ustedes pueden ver, en América Latina existe ALADI, que es suscrito por 12 países, lo que significa que solo se aplica para los países que son miembros de este acuerdo. Los países que no son miembros de este acuerdo no tienen este mecanismo. Por ejemplo, nosotros con Estados Unidos o con Europa no tenemos un mecanismo de compensación. Entonces, de Europa nos viene todo el dinero que importamos, de lo que exportamos, y mandamos todo el dinero de lo que importamos. Entonces, si tuviéramos un sistema de compensación con Europa, mandaríamos solo los saldos netos. Aclarado eso. En ALADI, todas las transacciones que se cursan por ALADI son hechas en dólares. Esto significa que los países que no tienen dólares como moneda nacional, por ejemplo Colombia, Chile, Perú, todos los demás países de América Latina que no tienen dólares, tienen un requisito fundamental para operar en ALADI, que es cambiar su moneda nacional a dólares para participar. En el Sucre, como vamos a ver, a diferencia de esto, en el Sucre los países transan con su moneda nacional. Entonces se ahorran el tipo de cambio que tienen que hacer para participar. Primera ventaja que tiene eso. Segundo, la liquidación entre bancos centrales en ALADI se hace en dólares. Esto significa que los bancos centrales de esos países que participan en el mecanismo de ALADI tienen que cambiar su moneda local a dólares. En el caso del Sucre, la compensación entre bancos centrales se hace en una unidad de cuenta llamada Sucre. Es decir, no usan divisas, es una unidad de cuenta, no una moneda, una unidad de cuenta. Voy a explicar eso con mayor detalle. Otra diferencia con ALADI: en las reglamentaciones internas de cada país puede existir cobro de comisiones a las entidades financieras. Es decir, transar a través de ALADI en la reglamentación que cada país adopte puede incluir costos. En el caso del Sucre no hay costos, es completamente gratis. Y finalmente, un punto importante: ¿quién hace las actividades de compensar los flujos de comercio en el sistema de ALADI? Lo hace Estados Unidos a través del Federal Reserve Bank. A diferencia de esto, en ALADI, que se hace a través del Federal Reserve Bank, en el Sucre la compensación se hace en la propia América Latina. No sale la compensación fuera de América Latina y se hace en el Banco del ALBA, que actualmente opera en Venezuela. Dato importante, porque sabemos que
una cosa es hacer que nuestros dineros se compensen en América Latina y otra cosa distinta es que se compensen en otros países que no pertenecen a la región. Esto es importante porque se plasma así los conceptos de generar una nueva arquitectura financiera que dote a la región no solamente de herramientas, sino también de soberanía económica para manejar sus flujos comerciales. En el caso del otro sistema de pagos que existe en América Latina entre Brasil y Argentina, la operación comercial es pactada en moneda local, similar a lo que se hace en el Sucre. La liquidación se hace en dólares, a diferencia del Sucre, que se hace en una unidad de cuenta llamada Sucre. Se cobran comisiones, el Sucre es gratis y se compensa en Estados Unidos. En el Sucre se compensa en América Latina. A la siguiente lámina, por favor. Dicho esto, que es importante aclarar, desde el inicio del Sucre en la página web del Banco Central está completamente disponible al público sin restricción de ningún tipo, ni de claves, ni de ningún tipo, toda la información relativa al Sucre, su normativa, sus instructivos de operación, la estadística sobre los productos que se han comercializado, hay documentos de preguntas frecuentes, hay folletos informativos y la estadística de todas las operaciones año a año, mes a mes de los productos que el Ecuador ha comercializado a través del sistema. Siempre ha estado disponible esta información en la página web y siempre estará disponible. Reitero, nunca ha habido ningún tipo de restricción para que esta información esté al alcance de prensa, analistas, autoridades, público en general, empresarios y demás. Un poco de antecedentes. ¿Cómo surgió el Sucre? Ustedes saben ahora de lo que les he comentado, que el Sucre no es sino una alternativa para sistemas de pagos como hay otras. Tiene sus ventajas. No cuesta, se hace en moneda local, es a tiempo real, etc. ¿Cómo surgió el Sucre? El Sucre surgió del mandato dado por los presidentes y jefes de Estado del gobierno del ALBA el 26 de noviembre del 2008. Así como ALAC fue constituido por voluntad de los Estados, el Sucre también fue constituido por voluntad de los Estados en el año 2008. El tratado constitutivo fue suscrito en el 2009, un año después. El tratado constitutivo fue ratificado por la Asamblea Nacional el 17 de junio del año 2010, siguiendo todos los procedimientos que un acuerdo de carácter internacional debe tener. Así que no es que el Sucre apareció de la nada y nadie lo conocía. El Sucre lleva por lo menos desde el año 2008 en discusión, implementación, diseño y funcionamiento y ha sido ratificado por todas las instancias del Estado que corresponde. Y empezó a operar el 6 de julio del año 2010, cuando se hizo la primera transferencia por concepto de exportación entre el Ecuador y Venezuela. Dados estos antecedentes y habiéndoles comentado que el Sucre no es otra cosa sino que un sistema de compensación para ahorrarnos flujo de divisas, es importante ahora sí entrar un poquito en detalles de cómo funciona eso. El Sucre es el nombre de Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, por sus siglas Sucre. El Sucre no es una moneda. Esto es muy importante dejar en claro, porque mucha gente me ha interpretado esto. El Sucre no es una moneda, no es algo con lo que yo como ciudadano o como Banco Central pueda salir a la calle para hacer transacciones. No es eso. El Sucre es simplemente una unidad de cuenta que utilizan exclusivamente los bancos centrales. Nadie más que sea Banco Central puede usar Sucres. Solamente Banco Central. Los empresarios no pueden usar Sucres. Los ciudadanos no podemos utilizar Sucres. Nadie puede utilizar Sucres, sino solamente el Banco Central. Y es una unidad portable. Ustedes recordarán en la antigüedad de hace varias décadas, digamos, en nuestro sistema financiero, había unidades también distintas a la que era nuestra moneda nacional. Había las unidades de valor constante y en otros países hay un montón de instrumentos que se diseñan para hacer unidades de valor, pero de carácter contable, no son monedas,
no se puede transar en Sucre, no se puede comprar y vender bienes en Sucre. El Sucre lo usan, reitero, solamente los bancos centrales, por lo cual es falso que a los exportadores del Banco Central les paguen en Sucre. Primero, porque no existe. Segundo, porque nadie los ha visto. Solamente en la contabilidad del Banco Central aparecen los Sucres. Segundo, como les había dicho ya, a diferencia de Alavi, el Sucre opera en monedas locales, con lo cual los países se ahorran el tipo de cambio. No tiene que estar Venezuela preocupada por conseguirse los dólares para operar en el Sucre, no tiene que estar Bolivia ocupada en conseguir los dólares y cambiarlos bolivianos para transar en el Sucre. No, lo hacen los bancos centrales en su propia moneda local. En el Sucre no hay costos de transacción, no se cobran comisiones de ningún tipo a nadie. Es un sistema expedito y barato, gratuito. Entonces un empresario, y no es obligatorio, un empresario puede decidir hacer sus transacciones comerciales con el Sucre o fuera del Sucre. No es obligatorio y le da estas ventajas. Opera en tiempo real, la ejecución inmediata de las operaciones. Una vez que el banco del importador en cualquier país, puede ser Venezuela, Bolivia o lo que fuera, ordena un pago, el Banco Central del Ecuador en menos de 24 horas acredita esos pagos en la cuenta que tiene el banco del exportador en el Banco Central. Y de ahí hay un tiempo que se toma el banco del exportador, el banco privado, en acreditarle la cuenta del exportador. Pero el tiempo que toma en que el Banco Central acredite, una vez que ha venido una orden de pago en la cuenta del banco de nuestro exportador, es menos de 24 horas. Ustedes se acordarán, porque ustedes están muy preocupados de estas cosas, como siempre. Hace aproximadamente 3 años, o un poquito más, había, y era muy común encontrar en las noticias nacionales, las quejas de nuestro sector empresarial, con justa razón, porque en aquella época el pago por las exportaciones que hacían a Venezuela se demoraba no días, no semanas, meses. Se demoraba meses en que nos paguen. Sí, hay varias razones propias del sistema administrativo venezolano que originan que eso haya sido así. Desde que está en funcionamiento del Sucre, los tiempos de pago y las demoras que han venido teniendo nuestros exportadores en recibir sus pagos se han reducido sustancialmente. E incluso hay notas de prensa en las que hay representantes de algunas áreas del sector empresarial y exportador que dicen: gracias al Sucre ahora se nos paga más rápido. Se nos paga más rápido. Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos con el Sucre. Opera en tiempo real, básicamente, como les decía, se paga en menos de 24 horas al banco del exportador. Y lo fundamental, permite ahorro de divisas porque los países mandan solamente los saldos netos. Explicando entonces qué es el Sucre y cómo funciona y sus ventajas, quisiéramos contarles a continuación ya quiénes intervienen en el Sucre y qué responsabilidades y roles tienen ellos en cada una de esas actividades. Todo empieza con un acuerdo privado, como en cualquier sistema comercial, con un acuerdo privado. O que puede ser entre dos personas naturales que exportan o entre dos empresas. Es un acuerdo entre un importador en otro país y un exportador ecuatoriano, que tienen un contrato de compra y venta de bienes. Así empieza todo. Nada distinto a como empieza en otro esquema comercial. Es todo exactamente igual. Una vez que ellos han hecho su contrato de compra-venta de mercancías, el importador le dice a su banco en su país y le pasa la plata para pagar su importación. Supongamos que importa $100 de lápices, entonces sobre la base del contrato que firmó con nuestro exportador le dice: yo voy a importar lápices del Ecuador, te paso el equivalente en bolívares o en bolivianos o en cualquier moneda de los países que participan. Este banco privado en este país de destino de nuestras mercancías establece un acuerdo para ver los instrumentos a través de la cual esa plata va a pasar de este país al Ecuador.
De ahí el banco privado, entre bancos privados, deciden si utilizan cartas de crédito, si utilizan órdenes de pago o cualquier otro instrumento para pagarse entre bancos privados. Aquí yo quisiera hacer una primera puntualización que es sumamente importante y una remisión a lo que dice nuestra ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Y me sigue lo que dice la ley en el artículo 3. Es obligación de las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de las obligaciones constantes en la Ley General de Instituciones Financieras, las siguientes. Una, y leo textualmente: requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilio habitacional u ocupacional de sus clientes, es decir, nuestros exportadores, sean permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, empresas exportadoras, por ejemplo, este registro que hacen las instituciones financieras incluirá certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, monto de acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y demás información. Entonces, la primera pregunta que todos nos hacemos, porque es una preocupación válida que sugiero, es ¿de quién es la obligación? Pues de verificar que estas empresas, de haber existido empresas falsas o empresas de papel, ¿de quién es la obligación? Pues de haber verificado que esas empresas hayan sido empresas legales. La ley lo define. La ley lo define con claridad y todo esto creo que no queda la menor duda. Dicha esta aclaración, es importante también mencionar cómo continúa el negocio. Hasta aquí, como ustedes ven, todo es un negocio completamente entre privados, entre importador y exportador privado y entre un banco privado en Ecuador, que es nuestro exportador, y un banco privado en algunos de los países que importan nuestras mercancías. Una vez que han establecido ellos el canal de pago y han debido hacer en su momento la verificación de si las empresas eran reales, falsas o no, el banco del importador, es decir, en los otros países, le avisa al Banco Central de ese otro país, por poner el ejemplo, Venezuela, y le dice: mire, yo he hecho este negocio con un ecuatoriano y ha hecho este acuerdo con este banco ecuatoriano y voy a hacer la importación de $100 en lápices, y le entrega los bolívares. El Banco Central de Venezuela le avisa al banco compensador. Ustedes recuerden, en el ADI el banco compensador está en Estados Unidos, es el FED. En el caso del Sucre, el banco compensador es el Banco del ALBA, que está en Venezuela, en América Latina, y le dice: mire, yo tengo esta orden de pago para pagarle a este exportador, regístrela. Y ahí es donde aparece el Sucre, como unidad de registro contable, exclusivamente contable. El Banco del ALBA le avisa al Banco Central del Ecuador: mire, hay este negocio privado, hay este negocio entre los bancos privados, el Banco de Venezuela y las instancias administrativas venezolanas han dado las autorizaciones del caso. Le comento, usted tiene un valor en unidades contables llamadas sucres a su favor. Perfecto, entonces el Banco Central es avisado por el banco compensador. Como ya sabemos que, pasado el tiempo de compensación, el Banco de Venezuela nos va a mandar los dólares, ¿qué es lo que hacemos? Para agilitar el pago a nuestro exportador, el Banco Central coge de sus recursos, de su caja, y le paga a nuestro exportador, depositándole en la cuenta del banco privado ecuatoriano, para que él luego a su vez le pague al exportador en el Ecuador. Entonces, nunca hay sucres entre actores privados. Entre actores privados solo hay monedas locales, en el caso de Venezuela bolívares, en el caso del Ecuador solamente dólares. Nunca puede haber otra cosa. Entonces, toda aquella gente que ha dicho que existe la posibilidad de que a nuestro exportador se le pague, eso es imposible.
ni porque el acuerdo no lo permite, ni la instrumentación lo permite, y además porque no existe el sucre. No existe el sucre, nadie puede recibir sucre. El sucre es solamente, como les decía, para la contabilidad entre bancos centrales y nada más. Entonces, lo importante de esta explicación que les hemos comentado a ustedes es que en dónde cae la fundamental responsabilidad de control de operaciones y supervisión, como les he leído la ley de prevención de lavado de activos, está en las instituciones financieras. Y aquí en el Ecuador hay instituciones financieras muy serias, que habiendo hecho su trabajo han rechazado operaciones porque han dicho esto no está bien y han rechazado. Entonces, así es como se configura. Hemos explicado hasta ahora qué es, quiénes intervienen, cómo funciona y qué roles tienen en el funcionamiento del sucre las distintas entidades. Por favor, adelantemos. Las ventajas que esto tiene, ya he mencionado, voy simplemente a recapitular. Son las siguientes. Para nuestro exportador, reduce el tiempo de espera para los pagos. ¿Por qué? Porque el Banco Central del Ecuador, una vez que ha recibido una orden de pago y el banco privado ecuatoriano ha dicho sí, estoy de acuerdo, proceda, el Banco Central le paga inmediatamente a ese banco y ese banco está en condiciones de pagarle a nuestro exportador. Entonces los tiempos de espera se han reducido muchísimo. Reduce los trámites y los costos de transacción porque no hay comisiones, no hay ningún tipo de costo para transar a través de este sistema. Facilita la coordinación de políticas comerciales y cambiarias entre países porque no es necesario cambiar monedas para transar en el sucre y genera incentivos para comercializar entre los países por todas estas cosas. Es más rápido, más barato, no tengo que cambiar divisas, pues es un buen negocio. Y para el importador, evita y reduce la adquisición de divisas, elimina las comisiones que se cobran por parte del Banco Central, los bancos operativos y reduce los trámites. Estas son todas las ventajas que tiene el sistema para nuestros importadores, para nuestros exportadores y en general para los agentes económicos que hacen transacciones en esto. Ok, ¿cuáles son las ventajas? Ustedes ahora ya podrán quedarse con la imagen clara de que el sucre no es un invento traído de la nada. El sucre es un mecanismo de pago como hay muchos otros. Ustedes tienen claro ahora que está hecho para facilitar el comercio y vemos ahora cuáles han sido los logros y esto es lo fundamental. En el sucre se han transado, como les decía yo, desde que empezó a operar en el 2010, 2.5 millones de dólares por exportaciones en ese año. Porque recién empezó en julio del 2010, como ustedes vieron anteriormente. Ya para el 2011, que más exportadores empezaron a utilizar, vieron las ventajas, vieron que es más barato, vieron que se paga más rápido, ya fueron 219 millones de dólares. En el año 2012 ya fueron 800 millones de dólares. Y en el año 2013, primer semestre, ya fueron 600 millones de dólares los que se han transado. Acumulado de todos estos 3 años, casi 1.700 millones de dólares. ¿Qué es lo importante de esto? Y es el grado de utilización que ha tenido el sucre. Cuando empezamos, en el año 2010, de todo el comercio con Venezuela, apenas menos del 1% utilizó el sucre. Porque era un sistema nuevo, la gente estaba aprendiendo y demás. Para el año 2011, ya el 27% de las exportaciones ecuatorianas fueron a través del sistema sucre. En el año 2012, vistas las ventajas que tiene, el pago rápido, los menores costos y demás, ya prácticamente por encima del 90% del comercio total con Venezuela fueron a través del sucre. Y ahora prácticamente ya casi toda la gente está utilizando el sucre por estas enormes ventajas que tiene. Pero en el sucre también importamos. En el sucre también importamos 4.7 millones de dólares en el 2010, 43 millones de dólares en el 2011, 75 millones de dólares en el 2012 y en el primer semestre de este año son 2 millones de dólares. Ha bajado, pero estimamos que hay cierta estacionalidad también en el consumo y esto va a cambiar. Son datos solamente de medio año los del 2013. Entonces facilita mucho el comercio. Siguiente lámina, por favor.
Esta es la principal consecuencia también del sucre. Ha facilitado no solamente el comercio con Venezuela, como ustedes pueden ver. Con Venezuela primero fueron 2 millones, luego fueron 200 millones, el año anterior fueron 800 millones y en lo que va del año, primer semestre, han sido 642 millones de dólares y las importaciones que ustedes tienen en pantalla. Pero no es solo con Venezuela que se transa también con los demás países que participan en este sistema. Por ejemplo, con Bolivia exportamos $100.000 en el 2010, $1 millón en el 2011, 1.3 millones de dólares en el 2012 y este año todavía no se registran exportaciones. Y de Cuba importamos. En el 2010 no se hicieron transacciones porque, recuerden, empezó en julio del 2010 el sistema, pero en el 2011 ya se importó de Cuba $2.5 millones, en el 2012 $3.1 millones y en el 2013, primer semestre, ya van importados desde Cuba $2.1 millones. El detalle de los productos que se han importado, como les mencioné en las primeras láminas de la presentación, está completamente disponible en nuestra página web, así que ustedes pueden encontrar esa información. Sigamos, por favor. En esta lámina ustedes pueden apreciar la enorme ventaja que ha constituido el sistema Sucre para el Ecuador. Recordemos, es un sistema que nos ahorra divisas, es más rápido, ahorra costos, es más barato. Las ventajas de haber implementado el Sucre es esencialmente, y esto es una excelente noticia para el país y para el sector exportador, esencialmente nos ha permitido mejorar nuestra balanza comercial con Venezuela. Gracias a la implementación del sistema hemos mejorado la balanza comercial con Venezuela. ¿Por qué? Miren, las exportaciones han pasado de 590 millones en el 2008 a 900 millones en el 2012. Estamos presentando datos de años completos para que sean comparables. Pasamos las exportaciones a Venezuela, estos son datos de la SENAI, de 590 millones a 900 millones de dólares. Este es el efecto de Sucre. Nos ha permitido generar mayor capacidad exportadora para el país, facilitándole la vida al exportador y permitiéndonos tener un saldo de balanza comercial con Venezuela mucho mayor de lo que teníamos antes. El saldo de balanza comercial, es decir, lo neto que nos queda de nuestro negocio comercial con Venezuela, ha subido de 300 millones de dólares en el 2008 a 400 en el 2009 a 800 millones de dólares de saldo comercial favorable con Venezuela. Estas son las ventajas comerciales que nos dotan estos sistemas de pago, que nos ahorran divisas, que nos ahorran tiempos, que nos ahorran plazos y que son baratos. Este es el efecto neto positivo, el efecto neto real y ventajoso para el país, y no solo para el sector empresarial, sino para la economía en general, porque permite que toda esta plata ingrese al Ecuador y alimente la liquidez global que tenemos en nuestra economía. Ustedes pueden ver, esta lámina dice todo, dice la verdad respecto a eso. Nos permitió mejorar nuestro saldo comercial. Como esto está pasando con Venezuela, por ejemplo, hay muchos países que son exportadores también a Venezuela que están queriendo sumarse. Por ejemplo, Uruguay ha solicitado ser parte del Sucre también y se va a incorporar en los próximos meses porque es un buen negocio. Ahorra, es más rápido, ahorra divisas y demás. Este es el efecto neto totalmente positivo en balanza comercial del instrumento. Sigamos, por favor. Entramos ahora a la parte que ha causado quizás algún tema de inquietudes en estas últimas semanas respecto a qué inconvenientes se ha encontrado. Hasta ahora les he contado yo qué es, cómo funciona, quién participa y los beneficios, que están más que claros. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas? Okay. Los problemas que hemos tenido con el Sucre no se deben solamente al Sucre. Si ustedes, como actores preocupados que son, revisan en la prensa internacional, yo les pido que hagan eso, que pidan a sus asesores que lo hagan. Esto de las transacciones inusuales, como se denomina, no es un caso solamente del Ecuador. Revisen la prensa colombiana.
La prensa colombiana recoge reiteradamente preocupaciones respecto a exportaciones aparentemente ficticias hacia Venezuela. Revisen la prensa argentina. Colombia y Argentina están fuera del Sucre, ¿no? No transan a través del Sucre, pero recogen las mismas preocupaciones que tenemos aquí en el país: exportaciones inusuales a Venezuela. Revisen la prensa uruguaya. Recogen noticias de carácter similar: exportaciones ficticias a Venezuela. Entonces la pregunta que yo hago a todos, por responsabilidad es: ¿este es un tema del Sucre o no? Venezuela es el más claro, pero Colombia no está en el Sucre, Argentina no está en el Sucre, Uruguay no está en el Sucre, y tienen los mismos problemas. Entonces no es un problema del Sucre, hay un problema real, todos ustedes conocen, en el cual no me voy a extender, luego voy a comentar algunas cosas, en la economía venezolana, que hay un problema de tipo de cambio en la economía venezolana, y facilita que haya gente inescrupulosa que utilice distintos sistemas disponibles, que están disponibles tanto para el buen empresario como para el mal empresario, y se aprovechan de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha encontrado que muchas, no todas, como ustedes pueden ver en los pasteles, año 2011, año 2012 y año 2013, la inmensa mayoría de transacciones que se han cursado a través del Sucre son transacciones legales, bien hechas, sin problemas, no han sido rechazadas. Nuestros bancos, así como hay bancos serios, han dicho: estas no tienen problema, son buenas exportaciones. Pero ha habido sí un conjunto de exportaciones sobre la cual los bancos, sobre lo que les manda la ley de lavado de activos, han dicho: no, hay algo que no está en orden aquí, y han rechazado. En el año 2011 fueron 4% de rechazos, 3% de rechazos en el año 2012 y 15% de rechazos en el año 2013. Entonces la pregunta es, y he visto yo en muchos medios de prensa que las autoridades ecuatorianas no hacen nada, pero aquí están los datos. Las autoridades ecuatorianas, el sistema financiero ecuatoriano están haciendo mucho, han rechazado mucho más transacciones de lo que se rechazaba antes, dando ejemplo de que se está haciendo un control. Obviamente ningún control es 100% perfecto, pero esto da muestra de que si hubo gente que quiso aprovecharse del Sucre para hacer negocios inadecuados, nuestro sistema financiero y nuestras autoridades públicas en las distintas instancias están tomando acciones, y esto se refleja en el que el porcentaje de rechazos, es decir, plata que no se autorizó que pase por el Sucre, ha aumentado. Es importante aclararles a ustedes, para evitar una confusión. Yo vi un editorial de hace pocos días de alguien que decía que todo lo que se transa en el Sucre es inusual y que todo lo que se transa en el Sucre es ilícito. No hay mentira más grande que esa, ni peor todavía aceleración, porque yo, si fuera un empresario de los que hay en este país, como son la mayoría de los empresarios serios, yo me sentiría realmente ofendido. Por una sencilla razón. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es una transacción inusual? Yo suelo poner un ejemplo que va a ser de muy sencilla comprensión para ustedes. Supongamos que ustedes tienen su salario. A grosso modo, ¿cuánto está ganando la señorita Juan Carlos? $6,000, ¿ya? Con descuentos de renta, seguridad social, etc. Bueno, quedemos en que les queda neto líquido cada mes a su cuenta $3,500, $4,000. La asamblea administrativa les deposita en su banco cada mes una cantidad de dinero que es fija, relativamente fija por su concepto de actividad como asamblea. Un flujo, supongamos, entre $4,500 por mes. Todos los meses van entrando $4,500 por mes. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, en los últimos años ha sacado un crédito hipotecario? Ya, por ejemplo. En cualquier banco, no importa, sea el BIE, sea Banco Pacífico, un banco, cualquiera. Sacas el crédito hipotecario y el banco te acredita el monto del crédito en tu cuenta. ¿No es cierto? Entonces, el mes en que el banco te acredita el monto del crédito que sacaste, tú ya no tienes solamente los $4,000 que venías recibiendo, sino que tienes un monto inusual. De golpe, te vienen $40,000, $30,000, lo que haya sido la cuota del desembolso del banco. Eso es una transacción inusual.
Pero ¿qué hay de delito en ello? Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué hay de delito en ello? Nada, absolutamente nada. Entonces, esta confusión que yo digo desinformada, de manera desinformada, y que quizás de mala fe está haciendo alguna gente, es un error y no hay que caer en eso. Una transacción inusual no es per se un delito. Hay gente que saca créditos, hay gente que hace buenos negocios, hay empresarios que empezaron un muy buen negocio y pueden tener por esa razón un muy buen desembolso en su cuenta. ¿Pero qué hay ilegal en ello? Absolutamente nada. Entonces, asociar una transacción inusual a un ilícito o a un delito es completamente errado. Y aquí hay un punto importante. ¿Por qué la ley de lavado de activos determina que este reporte que hacen todas las instituciones financieras de actividades inusuales sea reservado? Es porque imagínense ustedes si fuera público. Supongamos con el ejemplo, y gracias Juan Carlos por explicarme el ejemplo, supongamos que todas las actividades inusuales fueran 100% públicas, que la gente mal pensada diga que toda actividad inusual es delito. Al día siguiente de que tú recibiste el desembolso del banco que te dio para tu crédito hipotecario, me hubieran dicho que el señor Casimiro es un delito, está lavando dinero. Eso es falso, porque tú recibiste un desembolso de un crédito, no existe ninguna actividad ilegal. Entonces, por esa razón, el reporte que hacen nuestras instituciones financieras a las autoridades de control sobre actividades inusuales es reservado para no mancillar la honra o el buen nombre de la gente. Y es por eso que yo, como Banco Central, los bancos privados, no podemos revelar los nombres de quienes han registrado actividades inusuales. Estamos impedidos por la propia ley de lavado de activos, si no me equivoco, es el artículo 13 a revelar los nombres, porque una actividad inusual, reitero, no es necesariamente un delito. Entonces, imagínense ustedes aquí que un editorialista salga a decir que todo lo que han realizado nuestros empresarios sobre Sucre es ilícito, le están diciendo a todos nuestros empresarios que ustedes están haciendo actos delictivos. Esto es falso, completamente falso. No es ni correcto, ni ético, ni informado, refleja una completa mala fe, completa mala fe. Entonces hay que tener cuidado respecto a estas cosas. Ahora bien, sí ha habido empresarios o falsos empresarios que han cometido irregularidades. Como les informé, no solamente en el Sucre, lo hacen en Colombia, lo hacen en Argentina, lo hacen en Uruguay, lo hacen en Perú, en todo lado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y esta es la razón de fondo. Lastimosamente, hay un socio comercial con el que comercia el Ecuador que tiene un problema económico importante, que es Venezuela. Ellos tienen un problema económico importante respecto al tipo de cambio. Y eso representa que haya personas que se quieran aprovechar de sistemas como estos para lucrar indebidamente. Entonces, solo por poner un ejemplo, ustedes saben, el tipo de cambio oficial en Venezuela está aproximadamente en 6 bolívares, 6.50 bolívares por el estilo. Pero en el mercado paralelo está a 30 bolívares. Pues imagínense el gran negocio que es para alguien que quiere aprovecharse del Estado venezolano y conseguir $1 a 6, mandarlo fuera, recircularlo, traerlo y conseguir 30 bolívares. En una operación de $1 se hizo 5 veces más rico. Ahí está la razón de por qué existen estas inusualidades. Obviamente las autoridades venezolanas tendrán que tomar las acciones que deban, pero las autoridades ecuatorianas estamos haciendo todo lo que sea necesario para implementar los controles que no permitan que haya inusualidades a través del Sucre o a través de cualquiera de los otros instrumentos de comercio exterior que están disponibles, cartas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto de países también están haciendo lo mismo. Les invito a ver, miren la prensa colombiana, miren la prensa argentina, miren la prensa peruana y demás. Pero bueno, allá también dicen de estas cosas. Hay un dato adicional que yo les quería comentar y es respecto a lo siguiente. Ustedes han visto y han recibido información que ha sido pública de parte de la Fiscalía. La Fiscalía, en efecto, sobre la base de los reportes, sigamos en esta lámina, por favor, en la anterior. Sí, está ok. Como ustedes vieron, es el sistema cómo funciona, ¿no? Ya vieron ustedes cuál es el rol que tienen los sectores privados,
cuál es el rol que tienen los bancos centrales y el banco compensado. En efecto, como manda la ley, como yo les había comentado, la ley de prevención del lavado de activos, tanto las instituciones privadas como el Banco Central han informado oportunamente, con la reserva que la propia ley le obliga a las autoridades de control, de las inusualidades que se han encontrado. ¿Okay? Sobre ese reporte que el Banco Central ha hecho desde el año 2012, no es nuevo, desde el año 2012 el Banco Central viene reportando estas inusualidades a la Unidad de Análisis Financiero, a la Superintendencia de Bancos. Se ha tomado ya por parte de las autoridades de control, esencialmente la Fiscalía, acciones al respecto. Y la Fiscalía anunció que está investigando a un grupo de 5 empresas, que está investigando a un número de personas, ha informado que ha cogido ya que ha empresas a algunas personas y ha informado también que ha ordenado el congelamiento de ciertos fondos. Esos detalles obviamente no nos compete al Banco Central entregarlos porque son detalles más bien en el ámbito de fiscalía, pero ustedes tienen que estar completamente claros de que cuáles han sido las acciones que hemos tomado como gobierno y como Banco Central respecto a impedir que este tipo de actividades, que algunas podrían ser ilícitas, se sigan dando. Primera cosa, el Banco Central, ustedes ya vieron que es el rol. El Banco Central solamente compensa actividades. El Banco Central no hace los negocios. El Banco Central no hace los negocios entre bancos privados. El Banco Central ni siquiera conoce el detalle de la operación comercial. Imagínense lo que sería que el Banco Central sea el encargado de revisar la documentación de las operaciones comerciales de nuestros exportadores. Yo estoy seguro que ese rato nuestros exportadores van a poner el grito en el cielo. Porque tiene que ser el Banco Central revisando la documentación de nuestros exportadores. No, para eso está la banca. Para eso están las instituciones financieras, no el Banco Central. Hay un ejemplo clarísimo que suele mencionar Mateo siempre. Es como con los cheques. Cuando uno firma un cheque, gira el cheque a alguien, le entrega a quien le paga con el cheque, esa persona va y deposita el cheque en su cuenta o lo cambia, el cheque luego el banco hace su procesamiento y lo manda al Banco Central, donde va a la Cámara de Compensación. En la Cámara de Compensación solamente se cruzan los valores acumulados de los cheques de los bancos y se pagan las diferencias. Pero el Banco Central no está averiguando si el cheque fue pagado por un negocio de lápices, un negocio de lechugas, un negocio de que compre llantas. Eso no le interesa, no es el rol del Banco Central. El rol de averiguar que esas transacciones sean lícitas, como manda la propia ley, porque así tiene que ser por eficiencia, es de las instituciones financieras. Entonces, que el Banco Central es el que ha permitido que se vean estas cosas es completamente falso. Que el banco, por ahí salió hasta un editorial completamente fuera de foco, que decía que el Banco Central, no salió aquí en la prensa ecuatoriana, pero sí en otra prensa, que el Banco Central es el que está directamente lavando activos. Ustedes han visto cómo funciona el sistema. Es completamente falso. No puede el Banco Central hacer eso. Eso es imposible, ni por normativa ni por operatividad del sistema. ¿Qué hemos hecho como Banco Central? Y esto es lo importante para que ustedes me conozcan. La única autoridad competente en el país para determinar si es que hubo ilícitos en estas actividades inusuales que se han reportado es la Fiscalía General del Estado. Nadie más lo puede hacer. Es solamente la Fiscalía, sobre la base de información que dan el Banco Central, la Unidad de Análisis Financiero, la SENAI y demás, pero que por misma razón de ley es información reservada. Les decía yo que es importante comentar y compartir con ustedes qué es lo que como autoridades de gobierno hemos hecho respecto a este tema. Uno, el Banco Central ha reportado absolutamente todas las operaciones inusuales que pudieran haber en uso. Todas, el 100%, todas, sin excepción alguna. No puedo decirles cuáles son, la ley me obliga a guardar reserva, pero el Banco Central ha reportado a la Unidad de Análisis Financiero absolutamente todas las transacciones inusuales que pudieran haberse dado en el sistema SUCRE. Y no solo las del SUCRE. De hecho, uno de los anuncios que hizo el fiscal de alguna de las empresas que están siendo investigadas fueron transacciones a través del sistema de ALARI, no del SUCRE. Para que ustedes vean que no es que el SUCRE es una cosa que promueve este tipo de actividades ilícitas.
Segundo, se ha informado oficialmente a los organismos internacionales que gobiernan el Sucre, que es el directorio entre los países que componemos el Sucre, de estos inconvenientes para que estén al tanto que se tomen las medidas del caso. Tercero, se denunció formalmente a la Superintendencia de Bancos la existencia de transacciones inusuales, notificada formalmente la Superintendencia de Bancos de esto y fue en conocimiento también de la Junta Bancaria. Cuarto, se integró un equipo de trabajo con la Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas, la SENAE y la Unidad de Análisis Financiero para establecer los mecanismos de investigación y de reportes de información que permitieron al fiscal anunciar hace aproximadamente 2 o 3 semanas que hay estas órdenes de prisión, estas órdenes de congelamiento de fondos y estas órdenes de investigación a ciertas empresas. Quinto, se ha coordinado con la Superintendencia de Bancos y con la SENAE para implementar controles adicionales en el funcionamiento del sistema que permitan evitar que haya personas inescrupulosas que quieran utilizar este o cualquier otro sistema de comercio exterior ecuatoriano para estos fines. Así que estamos por implementar, algunas ya se han hecho. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes expedimos una regulación por la cual ningún actor económico que tenga deudas con el SBI, que tenga pendientes con el SENAE, puede operar a través de ninguno de nuestros sistemas de comercio exterior. Eso ha obligado a que haya empresarios que hayan tenido alguna cosita pendiente por ahí, se han puesto al día y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Segundo, como les decía, hemos coordinado ya con la Superintendencia de Bancos, vamos a implementar un mecanismo para que todo lo que se transaccione con el Sucre sea exclusivamente lo que corresponda a lo que nuestro exportador informa a la SENAE, ni un centavo más ni un centavo menos, de tal manera que se reduzca absolutamente cualquier posibilidad de un flujo excesivo de recursos a través del Sucre. Finalmente se coordinó también con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, facilitando la información que permitió también a la Superintendencia y a la Fiscalía tomar acciones en el caso que es públicamente conocido de la cooperativa Coopera. Sexto punto, se ha hecho también una coordinación del caso con la Junta Bancaria, con la Superintendencia de Bancos y con la Fiscalía para los casos que son de conocimiento público respecto a transacciones inusuales que se hicieron a través del Banco Territorial. Resultados muy concretos todos. Todas estas, por lo menos este conjunto de 6 acciones que ha permitido cosas muy fáciles, muy contundentes, digamos. La primera, la Fiscalía ya tiene gente perseguida. Segundo, hay dinero ya detenido. Tercero, hay empresas investigadas. Cuarto, los montos o las cantidades de operaciones inusuales empiezan a ser menores a través del sistema. Es decir, la gente sabe que no puede jugar con las autoridades ecuatorianas, que no puede jugar con este ni con cualquier otro sistema comercial y de pagos comerciales que tiene el país. Con esto entonces es lo que queríamos nosotros compartir con ustedes. En efecto, esto es lo que funciona. El Sucre es un mecanismo completamente ventajoso para el país. Lo estamos mejorando, ahorra tiempo a los empresarios, ahorra costos a los empresarios, ahorra divisas al país, nos permite mejorar nuestra balanza comercial. ¿Ha habido gente que ha hecho mal uso? Sí. No solo del Sucre, de otros sistemas también. Y estamos tomando todas las actividades, todas las acciones para que no suceda más en el caso ecuatoriano. El Sucre tiene todas las ventajas que un sistema de compensación puede tener, incluso más que el resto de sistemas de compensación que tiene el país. No cuesta, no nos reclaman divisas, el dinero se queda en Latinoamérica, el dinero no sale del Banco Central, no está en riesgo la dolarización, no es que se va a poner sucres a circulación en la calle para que la gente pague con sucres, nada de eso va a pasar.